Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo aquí conmigo a Carlas Rivas. Bienvenido, Carlas. Contento de estar aquí, gracias. Yo también de tenerte por aquí. Carlas, bueno, tiene muchísimos años de experiencia en el sector inmobiliario, haciendo un montón de cosas. Hoy me gustaría en esta charla, pues que nos contaras un poco tus orígenes y pues también tu formación, toda tu carrera profesional, todo lo que has ido haciendo dentro del sector inmobiliario, pero cosas muy distintas, muy interesantes todas. Y después, bueno, los clásicos temas que hablamos siempre, más de temas personales, finanzas personales, inversión, objetivos a futuro, etcétera, que bueno, pues iremos rascando un poquito. Venga, ¿Sí? intentaremos dar el callo. ¿Preparado? Perfecto. Pues oye, siempre para seguir un orden cronológico, me gustaría empezar un poco que nos explicaras cuál es tu origen, ¿no? ¿Dónde te has criado? Si en este entorno en el que has crecido has tenido referentes en cuanto a inversión y emprendimiento, sobre todo, empresarios, y para saber entender, pues realmente después todo lo que has hecho, si viene de estos orígenes o lo has encontrado en otros sitios. Pues me gusta que me hagas esta pregunta porque de hecho, me lo he planteado últimamente. Pero yo siempre había tendido a pensar bueno, yo vengo de Alcarrás, de un pueblo de Lleida, un pueblo pequeño, y siempre tendía a pensar a que no tenía un referente claro en términos de inversión y emprendimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que es mi padre, o sea, sin eso, de una forma como muy natural, muy orgánica. Y además es que es un gran referente, porque mi padre es un tipo, bueno, es payés, en realidad tienen animales, ¿no? Y él es un tipo que, pues cuando era pequeño estaba pues criado en el campo, no sé, ordeñando las vacas y cogiendo fruta, básicamente. Y él que es un tío que es muy ambicioso, pues cuando se casó con mi madre dijo, oye, yo quiero que mis hijos vivan mucho mejor de como he vivido yo. Y el tío, pues se lo ocurrió, empezó y fue capaz de llegar a trabajar en un banco, ahorró muchísimo. Primer tema que con el tiempo me he dado cuenta que, ¿no? Cuando hablamos de inversión hablamos de ETFs, de criptos, de oro, de tal, no sé qué. Pero en realidad la base de todo, lo que subyace de todo eso es el ahorro. Y mi padre es el claro ejemplo y el paradigma de el ahorro. Es una persona súper ahorrativa. Y gracias a ese ahorro fue capaz de construir una empresa que le fue muy bien y que le ha permitido vivir la vida que le ha dado la gana. Em, yo no sé si esto es más, menos, pero la vida que le ha dado la gana. Y esto es lo que más admiro de mi padre y en el fondo es lo que cada vez que escucho un podcast, una entrevista de alguien y habla de, ¿no? de inversión, de libertad financiera, de estos términos que ahora todo el mundo dice, en el fondo lo que quiere la gente es vivir la vida que le da la gana. Y este es mi origen, esto es lo que consiguió mi padre y ojalá cuando tenga su edad pueda decir, hostia, es que he vivido la vida que me ha dado la gana. Pues muy bien. En eso estás, ¿no? En eso estoy. En planificar ese trayecto, ese camino para poder conseguir eso. Vale. Y o sea, en la parte de inversión dices que tu padre era trabajador, era emprendedor, ahorraba mucho, pero también ha invertido o has tenido alguna otra referencia en cuanto a la inversión. Es que en cuanto a la inversión, normalmente se habla de productos financieros per se, pero yo creo que una parte importante de la inversión es la empresa. Crear una empresa es invertir, ¿no? Es generar capital circulante, ¿no? Es generar Mm. riqueza, es generar ahorro. Por tanto, por esa parte, mi padre 100%. Por otra parte, mi hermano, que es Marc Rivas, que, bueno, él seguramente merecería muchísimo más que yo estar en este podcast. Pues ya lo Ya lo invitaremos. invitarás, es un crack de la bolsa y de los mercados financieros, mercados de capitales, tal. Es un broker, tiene un banco de inversión, es un tipo que seguramente si rascas un poco pues lo verás dando charlas y en la tele y tal. Y ha sido siempre mi referente, pero no mi guía, desde el punto de vista de que, o sea, yo no tengo ni idea de bolsa. No tengo ni idea A mí me gusta lo tangible, por eso me gusta el inmobiliario. Em, pero sí es un referente en cuanto el tío ha sido capaz de generar un patrimonio, ha sido capaz de estructurar un plan,
has sido capaz de seguirlo y has sido capaz de crecer profesionalmente gracias a él. Y esto me parece brutal. Y hace que la admire muchísimo, por otro lado, ¿no? Em, yo creo que me parezco más a mi padre. A mi padre y a mi otro hermano, que ha seguido un poco la estela de mi padre y que también, de algún modo, de una forma como muy orgánica e intuitiva, también ahorro, trabajo, ¿no? Em, como dice aquel, ¿no? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Yo creo que esto es un poco el moto que rige mi vida. Trabajar, currártelo, servir a los demás, ¿no? En la medida de lo que puedas y ya está. Muy bien. Y esto tú lo has tenido claro desde, has dicho que lo has descubierto, ¿no? Más tarde, que era tu referente o Sí. tu guía. Eh, ¿En qué momento te das cuenta pues que quieres trabajar en un sector como el sector inmobiliario? Cuando tú empiezas a... Bueno, ¿qué estudiaste tú? O sea, ¿qué formación tienes? ¿Y allí ya sabías que te dirigías hacia ese sector o no? ¿O surgió más tarde? Mira, esto es. Me gusta explicarlo, no por. O sea, no como ejemplo de nada, porque creo que no soy un ejemplo de absolutamente nada. Pero sí como. A veces, no, parece que si no sigues un camino como muy recto o muy concreto, parece que si no lo haces así, no irás a ningún sitio, ¿no? Y en mi caso, de entrada, yo hice el bachillerato artístico. ¿Por qué? Porque me gustaba la música y me gustaba pintar. Ni idea. O sea, como todo muy barroco, pero hice ese bachillerato. En el fondo sí que me interesaba, había algo que se movía por dentro mío, que era el mundo del emprendimiento. Yo aún no lo sabía del todo, pero de nuevo, de una forma muy orgánica, monté un grupo de música. Un grupo de música que luego firmó primero por una discográfica a nivel Cataluña y luego por Warner Music, un grupo de música que me permitió vivir de esto durante mucho tiempo, que me permitió vivir mi sueño, el de la música. Y fue en ese proceso, un día mi madre me dijo, es que a ti lo que te gusta, yo creo que no es la música, lo que te gusta es todo lo que hay detrás. Moverte, Los llamar a fans. este. Los No, 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 fans. no los fans. Sí, eso. Pero no, o sea, a mí lo que me molaba era grabar el disco y llamar a la discográfica y vendérselo. Y enseñárselo y decirle, oye, apuesta por esto y no por lo otro, porque mira, porque tal. Detrás de los artistas hay emprendedores. Los que lo petan, habrá alguno que habrá llegado con suerte por un manager, por no sé. La gente se lo ha currado. Se lo ha currado, ha llamado puertas, se ha movido, ha tenido contactos, como todo, absolutamente todo en la vida. Y, y a mí la música es lo que me llevó a despertar ese gusano emprendedor, por un lado. Pero por otro lado, Pero bueno, cuenta también la de cosas que hicisteis, que dónde grabasteis, dónde tocasteis, dónde, o sea, que hicisteis, fue realmente en ese momento, ¿cuántos años hace de esto? bueno, tengo 35, tenía sí, 17, 18. Sí, o sea, grabamos un disco en Cataluña. Recuerdo que además, mira, lo que decíamos de moverse, de emprender, ¿no? Empezamos a grabar canciones. Pero lo típico, grabas canciones con tus amigos y se quedan en un cajón. Y yo empecé a mandar todas las canciones con un dossier que creé, así un Word con 4 fotos más o menos chulas, a todas las discográficas que había en Cataluña, que andábamos en catalán en ese momento. Y nadie nos contestó. Solo uno que nos dio las gracias. Gracias por tal. Y yo le dije, de nada, si puedes escúchate por favor la canción, que creo que tiene mucho potencial con 18 años. Y él y al cabo de... La canción duraba, no sé, 2 minutos 30, me lo invento, ¿eh? Pues al cabo de 3, me dice, ostras, ¿cuándo queréis quedar aquí en nuestras oficinas? ¿O cuándo os va bien quedar en nuestras oficinas? Jordi Puig. Fue nuestro primer, digamos, en el mundo de las discográficas, lo que sería un account manager, le llaman AR, Artists and Relations, pues fue nuestro primer AR. Y sí, fuimos a Girona, que es donde tenían las oficinas. Era la discográfica de Sopa de Cabra, de los Gossos, de los Catar, o sea, de los grupos que en esa época se movían, ¿no? Y nos fichó. Firmamos un contrato y nada, en cuestión de 2 años fuimos Grup Català de l'Any por Radio Nacional de España, ganamos premios de rock al Grupo Revelación, nos cascamos dos giras increíbles y nos convertimos en lo que en ese momento, entonces no me gustaba que lo llamaran así, pero ahora ya me río. En ese momento nos definían como la boy band catalana, ¿no? Era un grupo de 5 chicos tocando la guitarra para gente joven y nos fue muy guay, la verdad. Eso nos llevó a que nos fichara Warner para hacer un proyecto en inglés. Nos fuimos a Los Ángeles, grabamos un disco y nos marcamos una gira también espectacular en España. Llegamos a ser
número 1 en iTunes, salimos durante muchísimo tiempo en 40 principales radios, y nos marcamos una gira súper chula que culminó en el Palacio de los Deportes, abriendo para Jason Derulo. Y ese día no, al día siguiente, decidí plegar. Decidí que hasta aquí. ¿Por qué? Había una cuestión artística, estamos haciendo música para un público muy joven y nosotros ya no éramos tan jóvenes, ya no teníamos 18, teníamos 25, 26, éramos jóvenes, pero teníamos ganas de experimentar con otras cosas. Segundo, porque la música te puedes llegar a ganar la vida, pero el salto para ganar mucho dinero es muy grande. Tal vez con paciencia lo hubiésemos conseguido, esto es un aprendizaje por una parte, pero por otra parte mi cuerpo me pedía otras cosas. Y después había un tercer factor que es el tema de... claro, yo lo digo desde mi posición de ahora, que nadie tiene ni puñetera idea de quién soy ni qué hago, pero en ese momento teníamos un fanbase, teníamos una comunidad, y tú en tu medida también lo sabes. O sea, tener una comunidad comporta muchas cosas, comporta una responsabilidad, comporta estar, comporta de una serie de cuestiones, que si además, pues oye, es gente joven, tal, no sé qué, yo creo que es mucha responsabilidad. Y no sé, es un peso, y hablando con artistas hay mucha gente que le pasa, ¿no? Que hay un momento que dice, bueno, tengo ganas de otra cosa. Tengo ganas de estar tranquilo, tengo ganas de, no sé, tener una vida más normal, más ordenada. Siento que estamos siempre viajando, siempre estamos de hotel en hotel, siempre como que no termina de aterrizar en un sitio, ni de anclarme, ¿no? Y para mí el concepto familia, el concepto amigos, el concepto ciudad, ¿no? Del sitio donde soy, todo esto es muy importante. Y lo perdí poco a poco. O sea que, ¿no? Y de ahí, también, ahí es donde nace la necesidad inmobiliaria. Porque ahí me doy cuenta, estoy todo el día viajando, no sé qué, y pues estoy en Madrid. Vale, me voy a Madrid, tengo que buscar un piso, pero yo me tengo que ir ya, mañana a Madrid, vale. De momento no tengo un piso, ¿dónde me fui? Un Airbnb. Carísimo. Un Airbnb, estuve un mes en un Airbnb. Ojalá hubiera tenido un co-living. Ojalá hubiera tenido una, ¿no? una fórmula habitacional más conveniente y un poco más económica que un hotel. Un hotel estás pagando, yo qué sé, en ese momento igual 70, 80 euros la noche. Ostras, es mucho dinero, Sí. ¿sabes? Y de ahí nació un poco el germen de lo que después se convertiría Porque al dejar el grupo de Amelie te pasas directamente al sector inmobiliario Hay un o hay un impasse. impasse. Mi primer trabajo es, creo que esto no te lo he dicho nunca, Enrique Tomás, ¿Ah, sí? departamento de marketing. Vale. A todo esto, yo estudié marketing, no terminé. Vale. Estudié periodismo y luego me pasé el currículum, porque yo vivía en Lleida, pasé el currículum a la Universidad de Barcelona, y era una carrera que se llamaba Creatividad Publicitaria y Relaciones Públicas con especialización en marketing, ¿no? Era un bachelor. No lo terminé, porque me puse con el proyecto Amelie, y luego yo necesitaba ingresar, necesitaba trabajar. Y, y empecé en el departamento de marketing aprendiendo, o sea, picando piedra en Enrique Tomás. Y allí, bueno, es donde alguien me habló del sector inmobiliario, se empezó a generar la inquietud, y básicamente de un salto, con una operación inmobiliaria a un amigo de por medio, así de forma como muy, ¿no? Muy casual, pero di el salto a montar, pues una empresa que luego derivó en Atico Living, que es una empresa pues, de co-living, ¿no? Nos convertimos en uno de los primeros operadores en Barcelona, y en España también, de co-living, cuando nadie hablaba de esto. O sea que así es como arrancó. Aquí empiezas como empleado, ¿no? De este proyecto No, o no, eras como o fundadores. cofundador. Vale. Como cofundadores nos asociamos a Atico, Vale. que es un player relevante en el mundo del coworking. Empezamos primero nosotros mismos con una marca que nos inventamos, se llamaba Livo. Empezamos a generar portafolio, y luego fue que, oye, necesitamos un impulso. No teníamos ni idea del mundo startup, ni de dónde poder coger capital, ¿no? Para crecer la empresa, no sabíamos nada de esto. Y bueno, contactamos con Ático por circunstancias de la vida y vimos en ellos una palanca, ¿no? Vimos en ellos una palanca.
Y así es como nació bueno, esa conexión con el mundo inmobiliario, poco a poco, de una forma muy orgánica, hasta que llega el COVID. Llega el COVID y se genera una situación tensa, Complicado. complicada, sí. Complicada y en la que, y esto es un gran aprendizaje que yo me llevo, nosotros decidimos hacer un step back, los fundadores. Creo que fue sano para la compañía, entre otro fundador que aún está, ¿no? Otro CEO, otro co-founder. Para nosotros también fue necesario en ese momento, porque al final, después de muchos años, piensa que veníamos de 3-4 años, prácticamente sin sueldo, viviendo de ahorros, bueno, siendo jóvenes y jugando a tener una empresa, ¿no? Y allí tuvimos la primera gran lección en la vida de, está muy bien todo el camino, pero oye, yo necesito también ganarme la vida, tengo ganas de dar un paso más. Y ese momento también fue una palanca para todo lo que vino después, porque eso nos dio experiencia, nos dio un conocimiento del sector, nos dio una serie de valores, una serie de cuestiones que luego nos permitieron a cada uno de nosotros recolocarnos en otros proyectos, ya de una forma pues, más ejecutiva. En mi caso, en Codit, que Codit fue una empresa finlandesa que decidió abrir operaciones en España, me ficharon como City Manager en Barcelona y creamos una red de agentes inmobiliarios y una iBuyer. O sea, por una parte comprábamos, reformábamos y vendíamos a cierta escala, o sea, hacíamos unas 2-3 operaciones al mes, y por otra parte, con todos esos leads de propietarios que íbamos generando, los que no comprábamos, oye, te podemos ayudar a intermediar el piso, y allí generamos una red de agentes. Pues cuestiones que tú conocerás mejor que yo, ¿no? Del mundo startup, ¿no? Estructuras de capital, inversores. Pues bueno, al cabo de un par de años los inversores decidieron parar las operaciones de la compañía, solo se quedaron en Finlandia y en los otros países donde estaban, Polonia, España, etc., se cerró la compañía, pero fue un gran aprendizaje, fue mi primer paso a nivel profesional desde una posición más ejecutiva ya. Bueno, eso me hizo madurar mucho profesionalmente, creo. Y luego pasé a Buddy, que Buddy lo que hizo básicamente es a mi antiguo socio y a mí, ellos transicionaron de un modelo de marketplace a un modelo de operador, de co-living, y nos dijeron, oye, vosotros habéis hecho esto antiguamente, ¿por qué no lo hacéis con nosotros? Y empezamos a hacerlo allí, además con mucho éxito, porque creamos un portafolio importantísimo, Buddy se ha convertido en uno de los principales operadores de co-living, etc. Y ya terminó. Eso fue, en última instancia, el trampolín a mi situación actual, que es que decidí otra vez emprender, pero de una forma muy distinta. Ya no me quería meter o embarrar en esa cosa de las startups, quería hacer un negocio con dos principios, que sea bootstrapping, que sea inmobiliario, que pueda empezar yo, por tanto, solo, bootstrapping, y que lo pueda crecer de una forma muy orgánica. Y ahí es donde monté De Barrio, que es una agencia inmobiliaria pensada para ayudar a todo aquel que tiene una propiedad en los barrios de siempre, pero tratando de hacerlo como nunca. Bueno, de hecho, hemos hecho, aparte de esta entrevista, hemos grabado una masterclass, como siempre, con Carlas, en la que nos ha explicado todos los detalles, todo el paso a paso de cómo crear una inmobiliaria online, pues los errores que no tienes que cometer, las herramientas que utiliza, las áreas más importantes, cómo construir el equipo, etcétera. Esta entrevista la tenéis en abierto en YouTube, probablemente la estaréis viendo, pero la masterclass está dentro de la comunidad privada de Propia, que os dejaremos el enlace por aquí abajo por si queréis acceder. Cuéntanos un poco más qué es De Barrio. Pues eso, De Barrio es una agencia inmobiliaria online. Como te digo, nos dedicamos a ayudar a propietarios en los barrios de siempre. O sea, hemos tenido muy claro que queríamos atacar este nicho. No nos gusta el lujo, no es que no nos guste, es que no sabemos, es un segmento que no conocemos y nos queremos hiperespecializar en eso, ¿no? En el segmento más transversal, ¿no? Y dando un servicio muy premium, aún siendo tal vez pisos, viviendas, propiedades de tickets un poco más bajo. Muy bien. Y ahora esto, o sea, ¿cuándo empezaste Pues esto empecé, a ver, yo dejé Buddy en diciembre
2024. 24. Sí. Entonces, desde entonces, bueno, con un camino pues que no ha sido salir y montar de barrio, sino que con muchos pasos por el camino en un momento dado, yo diría que en Una mayo, boda junio, también por el medio, una ¿no? boda por el medio. Es eh, otra startup esto. Esto es Esto otro proyecto. es la mejor startup de la vida, sí, 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 es otro proyecto. Pero bueno, con todo esto por el medio, todo esto poco a poco se va dibujando en de barrio. Yo diría que precisamente en septiembre, que es precisamente cuando me caso, em, bueno, antes, a principios de verano, es cuando se empieza a dibujar lo que luego ha sido de barrio, que llevamos relativamente poco tiempo, pero yo diría que con éxito, en tanto que vivo de esto, me dedico a esto. Y para mí esto es brutal, porque yo empecé emprendiendo, y tú conoces bien el mundo startup, ¿no? Con un modelo de crecer, 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 y ya veremos cómo y cuándo ganamos dinero, de algún modo, ¿no? Eh, a ahora montar una empresa simplemente que funciona, rentable, que me permite vivir de ella. Y para mí esto es Sí, gloria. brutal. Muy bien. ¿Algún número que puedas compartir de cuántas operaciones habéis hecho en estos meses? Debería habérmelo preparado, pero yo te diría que hemos Más o estado, menos, para entender un sí, poco el rango de magnitud. vamos a decir sobre los 30 alquileres, más o ¿Vale? menos. Alquileres hemos hecho muchísimos, luego te puedo explicar por qué. Y ventas habremos hecho unas poco menos de 10, yo diría unas 8 o 9 ventas, Vale. más o menos. El tema de los alquileres, en parte es porque creo que detectamos bien una oportunidad, que es el tema de la garantía de cobro. Um, la inseguridad jurídica que hay, especialmente en Cataluña hoy en día, hace que los propietarios sí alquilan, porque no todos están dispuestos a alquilar, pero si deciden alquilar, lo quieren hacer con el máximo de garantías. Entonces, yo le he dado mucha caña a la parte de, oye, te alquilo tu piso, pero además cuando lo tengamos alquilado, vamos a procurar que sea un inquilino que podamos asegurar, por tanto, que tú puedas garantizar que cobras tu renta mes a mes. Y esto nos ha ayudado muchísimo a captar, la verdad. Has hablado antes de tu parte más de formación, ¿no? De que empezaste una cosa, no la terminaste, etcétera. Una vez ya has entrado en el sector inmobiliario, ¿has hecho alguna formación, aunque no sea formación reglada, tradicional, universidad, etcétera? ¿Has hecho alguna, o sea, cómo has aprendido del sector inmobiliario? ¿Pegándote de hostias en el día a día o alguna formación, algún mentor, algún... Si te acuerdas, te dije que en un momento dado hice una operación tal con un amigo. Estuve muy en contacto con un tío que ahora es una eminencia, Roger Albert, que me enseñó muchas cosas. Siempre, para mí, aunque no fuera un mentor, simplemente es un buen amigo, pero ha sido un referente y es una persona a quien admiro y de quien aprendo muchísimo. Eh, pero pegándome hostias, sí, sí. Esta ha sido la forma de aprender. Y como formación, bueno, por ponerlo ahí en el currículum, no tengo carrera ni de económicas ni de empresariales, no tengo carrera, de hecho. Por tanto, para poder acceder al colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria, tuve que hacer un examen. Y, bueno, no está mal la formación. ¿Qué preguntan en este...? No está mal. Bueno, aparte de lo que preguntan, lo que enseñan, Ah, o sea, que tú es tienes una formación y tienes una después tienes que hacer el formación examen. y después Vale. tienes un examen, sí. Y es bastante... Me gustó porque entré muy profundamente en la parte jurídica, en la parte documental, en la parte como más operativa, ¿no? La parte más farragosa y, ¿no? Pues entré muy a fondo allí y a mí que si te gusta el sector inmobiliario, ¿no? Se supone que si haces esto porque te gusta, ostras, es como rascas muchas cosas que te das cuenta que no tenías ni idea. Y eso a mí me gustó. Pero vamos, yo he aprendido a ¿Cuánto base de dura la hostias. formación esta? O sea, ¿es rollo que te dan unas clases grabadas o vas a unas clases presenciales o cómo? No, el tema es, bueno, hay distintas escuelas y hay distintas metodologías y no dura un tiempo concreto. En realidad te dicen que como mínimo tienes que estar Vale. 3 meses. Tú te preparas, es como el Pero carnet de conducir, ¿no? Tú te sí, preparas y hay uno que exacto, es lo tarda mismo. un mes y otro que está un año. Sí, en Vale. realidad yo en hacer el examen, como ya sabía bastantes cosas, pues yo iba haciendo los test y era relativamente fácil, pero habían, por ejemplo, a nivel legal, me gustó hacerla. Sí, la verdad es que sí. Pero he aprendido a base de hostias. Vale. Sí. Vale. Vale. Si pasamos un poco más a la parte
no tanto de emprendimiento profesional, sino de lo que has hablado antes, el ahorro, inversión, organización o planificación financiera, etcétera. Eh, Paso por paso, ahorro. Has dicho que tu padre, por ejemplo, que era un poco tu referente, pues él era un súper ahorrador. Tú eres ahorrador, siempre has sido ahorrador. ¿Cómo te has marcado tu planificación o estrategia en cuanto al ahorro? Yo me he convertido en ahorrador, no era ahorrador. Em, no era o sea, no he sido nunca una persona de caprichos o de tal. Es una persona más de vivir. Y es verdad que he vivido una circunstancia de, el momento de Amélie, a ver, yo ahorré naturalmente porque tampoco tenía mucho gasto en ese momento. Viajábamos mucho, pero con gastos pagados, etcétera. Em, y luego yo tomé conciencia de ahorro con una de las novias que tuve. Porque es verdad, porque pensé, vale, calla, que si esto se convierte en un proyecto de vida, más o menos, tendré que tener una cierta planificación, un cierto... Y a mí esto me empujó bastante. Y luego yo creo y diría que estoy más en el lado de mi padre que, por ejemplo, que en el de mi hermano. O sea, soy más hormiguita, pero bueno, con el tiempo también me he forzado a invertir un poco, porque Vale. creo que es necesario. Pero ¿y ahorras, o sea, te marcas un objetivo cada mes de ahorro Sí, o sea, yo hay una o cantidad fija que, que te la pasas que me la al paso. ahorro y vale. De hecho, a ver, con el tiempo he mejorado un poco, ¿eh? O sea, yo lo que trato es una parte se va al típico, ¿cómo le llama la gente? Fondo de emergencia, ¿no? Sí. Que eso del fondo de emergencia, hay quien te dice, hay muchas teorías, ¿no? Te dicen lo típico de 6 meses de run rate o 4 meses o un Depende del año. riesgo de tu trabajo, ¿no? Sí, en mi caso, como yo tiendo a irme al mundo autónomo empresario, he decidido que mi colchón tenía que ser amplio. Y yo creo que ¿Cuántos meses haces? yo trato de estar siempre cerca de un año, am, teniendo en cuenta que soy un tío que no gasto mucho, ¿eh? Vale. O sea, claro, pero es que esto es muy relativo. ¿No? Un año a un nivel de gasto enorme, pues es Sí. mucho dinero, ¿no? Yo con poco vivo bien. Entonces, pero yo tengo un año de runway más o menos. Esto es la parte de ahorro y esto lo tengo en Revolut, en un depósito que no sé si me da un 2% o algo así. Vale. Lo típico, o sea, Sí, sí. nada extraordinario. Luego, poco a poco, una parte del ahorro lo he ido, porque me obsesioné, yo realmente me obsesioné en mi jubilación, me obsesioné con esto. O sea, y esto es verdad que me obsesioné. El problema, que si bien me encanta el inmobiliario, me encanta todo este mundo, todo lo que puedo tocar, lo que te decía antes, el mundo de los ETFs, las acciones, los fondos indexados, todo esto, siempre me ha costado un poco de... Me ha dado un poco de pereza, pero entiendo que es un producto que tiene sentido y que me puede ayudar para mi jubilación. Entonces, a través de una persona que conocí, es quien me ayuda y una parte importante de mi ahorro lo destino allí. Lo meto allí, sobre todo en fondos indexados y ETF. Y de allí no lo muevo. Y mi plan es que se quede allí. O sea, no, ya está. Por tanto, fondo de emergencia, ETFs y fondos indexados. Y luego tengo una pequeña parte que yo le llamo, sí, gambling, ¿no? O Para sea, jugar, ¿no? para jugar. Para jugar quiere decir desde... Tengo un amigo, literal, ¿eh? Que en su momento quería hacer un rent to rent. Sí. Oye, ¿me prestas algo de dinero, lo meto y te doy una rentabilidad? Pues vale. Ese tipo de juegos, ¿no? O Bitcoin, por ejemplo, en algún momento he comprado algo, pero residual, muy poco, porque no lo entiendo. No es que no lo entienda. Sí, no. Me parece un producto que es muy volátil. Me vais a matar muchos, pero yo intento ir a cosas. Yo soy bastante conservador, en el fondo. La parte de riesgo me la dejo para la empresa. En la empresa creo que soy un kamikaze, pero pero en las inversiones. O sea, yo quiero o idealizo una situación en la que pueda ganar dinero, pueda ganarme bien la vida a través de la empresa, pero que eso que gane, oye, que no me falte de nada, tú. Que si mañana vienen mal dadas, yo esté relativamente tranquilo. Que si me jubilo y no hay pensiones, pues que tenga mi, ¿no? mi cosa a salvo. Es como yo lo planteo.
Y luego, para mí, porque claro, la gente cuando habla de inversiones habla de productos financieros, para mí es muy importante el emprendimiento. Para mí esto es mi gran inversión, porque es lo que me En genera tiempo caja. y en dinero, sí. En tiempo, en dinero, mucho de ese dinero del fondo ¿no? de supervivencia, como le llaman a esto, Sí, o de de emergencia. emergencia, se ha ido allí y he tenido que ir recuperándome de ahí, ¿no? Pero se ha ido la empresa. Para mí, la empresa es mi mayor inversión y mi mayor máquina de generación de dinero. Es así. Entonces, ¿cómo te planificas a futuro en cuanto a tu empresa y tus inversiones y ahorro? ¿Te planificas de alguna forma a futuro? O sea, tú cuando miras a futuro tienes unos objetivos que quieres conseguir y una hoja de ruta, no tiene por qué ser ahí un business plan súper Sí. extenso, pero ¿qué objetivos tienes y cómo te planteas llegar hasta allí? Yo como lo tengo estructurado es muy simple, ¿eh? Insisto, yo no soy... Antes fuera de cámara te lo decía, yo no soy... Yo sé de lo que sé, yo sé de inmobiliario, yo no soy un experto en finanzas, pero tengo interés por ello. Y trato de organizarme a mi manera y con gente que conozco y con profesionales que me han ayudado, etcétera, ¿no? Y yo como lo he hecho es fondo de emergencia, por una parte. Luego, que eso es para vivir, ¿no? Para vivir y para hacer un viaje y para tener, si quiero, algún capricho algún día, lo que sea, y para vivir. Luego, como te decía, la parte que tengo invertida en ETFs, todo esto es para la jubilación. Mi plan y mi obsesión es poderme retirar lo antes posible, ojalá, pero en todo caso para mi jubilación, sea Vale. cuando sea. ¿Tienes alguna fecha, alguna edad objetivo o no? O la de todo el mundo. ¿Alguna edad objetivo? La de todo el mundo. Hombre, por poner un objetivo molaría mucho llegar no sé, yo qué sé, a los 50 años o a los 45, por decir algo, o sea, estoy ahí, en catalán decimos fébula coloms, estoy aquí Sí. imaginando, pero molaría mucho llegar a una situación en la que trabajes Porque quieres. porque quieres. Sí. Y seguramente en proyectos que igual no son súper rentables, pero que te lo vas a pasar bien, ¿no? A mí que me gusta la música, pues igual, oye, le doy muchísima caña a un grupo de música experimental de no sé qué rollo, que no le va a gustar a nadie, pero me lo voy a pasar de narices. Eso, Vale. ¿sabes? Sí, sí. Y luego con la empresa, sí que lo que estoy tratando ahora mismo es de profesionalizar. Es decir, hay un punto cuando empiezas que es, eres autónomo, generas, tanto ingresas, tanto, ¿no? Y ahora lo que estoy intentando, cuando hablo de profesionalizar, es poner un sueldo, generar caja que se pueda traducir en dividendos y que esos dividendos me puedan servir, y este es otro de los planes que tengo, que me pueden servir para generar patrimonio. Patrimonio, por cierto, que yo quiero utilizar para generar rentas. O sea, si te fijas, yo estoy muy obsesionado con flujos de caja. La empresa Mm. me da flujos de caja, me da dinero líquido, ¿no? Y cuando pienso en alquiler, yo pienso mucho en esto. Pienso mucho en mi padre, ¿no? Pienso mucho en el pisito que tiene en el pueblo y que le da unas rentas. Y que ni alquiler de habitaciones, ni alquiler temporal, no, simplemente alquiler tradicional, pocos problemas, me da caja. Sin pum. Esto a mí es lo que me gustaría hacer con ese excedente de capital que espero poder generar a través de las empresas. Vale. O sea que a futuro sí que te planteas invertir en. O sea, Sí, todo lo metido que estás en el sector inmobiliario, lo quiero como capitalizar como como inversor inversor. todavía no has entrado, pero es algo que está en tu hoja de ruta poder Sí, generar estas rentas a partir de este sí, patrimonio. sí, sí. Y Vale. en mi hoja de ruta inmediata además. Vale. Vale, y toda esta parte ya más financiera del día a día o estos objetivos, etcétera, ¿es algo que haces tú a título personal? ¿Es algo que haces con tu pareja, con tu mujer? Eh, ¿Cómo os organizáis? Nos organizamos sencillo, otra vez, pero nos organizamos, tratamos de organizarnos. Tenemos una cuenta, y esto es un tema, ¿eh? Porque es algo que cada vez estoy intentando rascar más, ahora que me he casado, pero en principio tenemos un fondo común para los gastos comunes, ¿no? Pues el piso, la compra, los viajes, ese tipo de cosas. Em, y luego cada uno tiene sus finanzas. O sea, aquí hay un debate ¿eh? de cómo organizar esto. Eh, y entonces vamos haciendo aportaciones en función de proyectos. Queremos hacer una reforma en la casa, por ejemplo.
pues vamos haciendo aportaciones para ese proyecto. Em, pero es un temón y que sí. Bueno, pero yo creo que es lo habitual, ¿no? En nuestra generación al menos. Yo creo que en nuestros padres sí que era todo 100% conjunto, la mayoría. En nuestra generación yo creo que hay más dos círculos, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Tú Que lo haces así? sí, sí. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo lo que hago es que esta cuenta común, a medida que pasa el tiempo y avanzas, cada vez tiene más peso. Entonces, quizás al principio, en la parte común, sí, imagínate que ni vivías juntos, pues ponías ahí Claro, 4 duros para ir a cenar o sí. ir a tomar algo, lo que sea. Entonces, cuando ya te vas a vivir juntos, pues obviamente, como decías tú, el alquiler, la compra, el no sé cuántos. Y entonces ya cuando pasas ya a la siguiente fase, que es hijos, pues que si los colegios, que si no sé qué. Entonces, llega un momento en que por mucho que tú tengas tu cuenta y tu mujer tenga tu cuenta y tengas la común, es que la común es no sé, un porcentaje muy elevado de tus De ingresos tus y de tus ingresos y de gastos. tus gastos, sí, Entonces, totalmente. está, yo qué sé, me invento el 90% es común. Pero yo creo que mi opinión es que es importante que las nóminas entren cada uno en su cuenta, que cada uno 100%. aporte, y lo puedes aportar, por ejemplo, nosotros lo hacemos proporcional. O sea, en función de lo que cobra cada uno y de esos gastos que estimamos, pues si uno cobra el doble, aporta el doble. 100%. ¿Vale? Estoy de Entonces, acuerdo en esto. pero el resto que te queda a ti lo gestionas, porque al final yo creo que a no ser que inviertas conjuntamente también, ese ahorro y esa inversión tiene que ser ajustada a la realidad o las expectativas de cada uno, al riesgo que quiera asumir cada uno, a la tipología de activos que quiera invertir cada uno. Tal Que al cual. final nosotros tenemos una estrategia común y también complementamos, ¿eh? Y hacemos cosas conjuntas también. No, y eso que te iba a decir, para mí es muy importante, suscribo lo que has dicho, tal cual, pero para mí también es muy importante que las inversiones o la forma como gestionamos nuestro dinero por separado, aunque se adhiera a nuestra, ¿no? Pues a nuestra versión o no al riesgo, a nuestros intereses, a nuestra forma de ver las inversiones, etcétera, pero que tenga una finalidad conjunta. Sí. Es decir, yo lo que tengo claro, y mi pareja creo que también lo tiene claro, es que hostia, nuestro proyecto es común y queremos llegar a la jubilación, los dos, no yo, los dos, ¿no? Sí, Con la capacidad de poder vivir dignamente. ¿Me explico? sí. O sea, debe haber una alineación, porque si no, podría ser que uno oye, No, no. estuviera súper preparado para la jubilación y el otro Por eso estuviera... tienes un plan de vida conjunto. Por eso tienes un plan de vida Pero conjunto. tienes ingresos distintos, tienes objetivos en cuanto al tipo de inversión, del riesgo, todo esto que Correcto, comentaba es distinto. Y entonces, incluso, yo qué sé, pues tú te quieres comprar una bici, pues, correcto. pues la compro con el ahorro que yo he hecho de mi parte o con lo que yo he invertido, con lo que sé. Y no tiene que pagar tu mujer tu bici, porque pues imagínate que tú eres muy gastón y ella no. Entonces, aquí es donde a veces entran o aparecen muchos conflictos por temas económicos que para mí de esta forma es súper limpio, súper justo, súper... Y aunque vayas en esa misma dirección, con esos objetivos comunes y que, yo qué sé, pues si tienes pisos que generan rentas, por mucho que lo hayas comprado tú en tu lado, a futuro esas rentas las Las disfrutará toda la disfrutarán los familia, dos. ¿no? Toda la Correcto. familia. Entonces, yo creo que es la forma más, Sí. más limpia. Y tema objetivo, o sea, os marcáis, yo qué sé, ¿tenéis algún ritual? Yo, por ejemplo, con mi mujer, pues cuando termina el año, ¿no? Nos marcamos los objetivos del año siguiente y revisamos los anteriores. ¿Tenéis alguna rutina de este No, estilo? pero este es uno de los pasos que hemos comentado mil veces. Yo creo que en el momento, por ejemplo, en nuestro caso, nos hemos casado, queremos formar una familia potencialmente, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso también debe ser un punto de inflexión y es uno de los proyectos que tenemos. De hecho, yo creo que una de las cosas que, no sé, que a mí me parecen bonitas de una relación, de un proyecto con una pareja es esto, ¿no? Cuando te vas poniendo como pequeños objetivos, pequeños proyectos, para el proyecto de la boda. Y ahora para nosotros un proyecto importante, aunque hay un orden, pero trasladar ese orden en objetivos, en tal vez un poco más de estrategia, ¿no? Igual que yo tengo más o menos elaborada, pero una cierta estrategia, una cierta planificación personal, pues llevar esa planificación a las finanzas conjuntas. Y creo que ahí se abren un montón de oportunidades súper interesantes, ¿no? Pues, ¿por qué no es algo de ese dinero invertirlo? No sé. Sí. O no.
hay cosas que se pueden hacer. Bueno, yo creo que es súper sano Sí. tenerlo separado, pero también parte junta Mm. es importante. Vale, tocando otro tema que has dicho una cosa que yo pienso 100% igual, que es yo en lo que trabajo no es tanto en activos, sino en líneas de ingresos. Entonces, a día de hoy, si nos puedes hacer un resumen de qué tipologías de líneas de ingresos tienes y en tu planificación a futuro, cuáles has hablado de que quieres incorporar, pues alquileres, cosas así, pero un poco cuál es la foto a día de hoy y hacia dónde quieres ir en los próximos años. Ahora mismo es muy simple en mi caso. Una es la empresa, que es mi fuente principal de ingresos. Luego tengo la empresa por un lado, pero yo como autónomo hago pequeñas operaciones. Pequeñas operaciones porque la empresa lo que hacemos es intermediar en retail, que se dice, o sea, en pisos granulares de venta o de alquiler. Cuando son proyectos un poco más grandes, pues que además me llegan o me vienen dados de mi experiencia anterior, pues un hotel, un edificio de no sé qué, no sé, pues sí, un edificio que el propietario busca un operador que lo gestione. Ahí hay un match. Hemos hecho algunas Hemos hecho cosas alguna juntas. operación, sí. Pues este tipo de operaciones puntuales, ¿no? En la medida de lo que puedo, si me llegan, las hago. Porque dos de estas te dan te dan un push de capital que luego es el que suelo utilizar para distintos proyectos que tengo, para alimentar la empresa, para lo que sea, ¿no? Pero son mis dos vías principales de ingresos. Y hay una tercera que es cada vez es más residual, que son royalties del mundo de la música. Vale. Pues muy residual. Sí. Cada vez, yo qué sé. Esto lo puedo decir. Igual, final del año, si me llegan, no sé, 1.500 euros, pero antes era mucho más Vale. potente, pero poco a poco se ha ido diluyendo. Ya. Va perdiendo Sí. valor. Muy bien. Vale. Entonces, yo creo que hemos ido repasando ya todos los temas. No sé si hay alguna cosa así destacable de la vida de Carlas que... No, de mi vida no. Pero simplemente, no, pues, y gracias por esta conversación porque te hace también pensar muchísimo. Em, y yo me doy cuenta, que últimamente hay mucho mensaje de finanzas personales, inversión, tal, que está fantástico. Y creo que qué bien que todo esto haya florecido en los últimos años. Pero por otra parte, em, a mí me gusta poner en valor esto último, ¿no? Un poco volviendo al principio de la entrevista, ¿no? O de la conversación. Me gusta volver a mi padre, ¿no? A ese concepto de antes, de trabajar, de a través del trabajo generar flujos de caja. Todo lo demás viene después. Pero si esto primero no eres capaz de conseguirlo, o sea, yo creo que es una herramienta muy poderosa y no conozco tanta gente así, ¿eh? Pero hay gente que les conoces y dices, este tío, capacidad de generar ingresos, no le falta. O sea, este tío no, ¿sabes? Y creo que esto es importante, tener esa capacidad, porque es el motor que luego te lleva a todo lo demás. Bueno, y yo para añadir algo que estoy totalmente de acuerdo, no es solo un trabajo como trabajador, que puedes ser trabajador toda tu vida Sí, y muy bien, ¿eh? Pero realmente lo que marca la diferencia es esta mentalidad y esta capacidad de trabajo, pero no desde el punto de vista de trabajador, sino desde el esfuerzo, de trabajo igual a esfuerzo, a eso me en refiero. proyectos, en crear nuevas líneas de ingreso. Por eso me gusta hablar también de todos estos temas, porque creo que es lo que marca la diferencia. Y a veces nos obsesionamos en he invertido en tantos pisos, no sé qué, y no ves que realmente el que consigue esto de una forma realmente con éxito, si rascas, esto es la punta Del del iceberg. iceberg, ¿no? Y por abajo hay mucho trabajo, hay equivocaciones, errores, fracasos, hay emprendimientos. O sea, yo siempre lo digo, no te vas a hacer rico invirtiendo. O sea, invertir es la consecuencia de De hacerte haber rico antes. trabajado y haberte hecho rico y haber conseguido muchas fuentes de ingresos, o quizás no muchas, pero algunas muy fuertes. Y esto normalmente no se consigue con una nómina, No. sino que se consigue emprendiendo o siendo empresario, montando negocios, invirtiendo tu capital, etcétera. Entonces, esto es lo que te puede llegar a generar unas rentas muy fuertes, no rentas inmobiliarias, sino ingresos Ingresos, rentas, muy sí. fuertes que te permiten vivir tú, vivir muy bien y lo que te sobra,
poder invertirlo. Y lo que inviertes, sí que de vez en cuando puedes pillar alguna de estas que haces un por no sé cuántos, pero no es lo habitual. O sea, la gente no se hace rica invirtiendo. O no se hace rica de un día para otro. Si eres Warren Buffett y empiezas con 20 años, pues cuando tienes 90, pues ese pum, 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 pues Warren es Buffett se exponencial, habla ¿no? de él como inversor y tal vez menos como emprendedor. Ahí la capa de emprendedor Sí, subyacente a, ¿no? bueno, tiene las dos cosas, sí, Tiene sí. las dos Sí. cosas. Pero sí, sí. Vale, pues oye, siempre acabamos con una ronda de preguntas, ¿vale? Miedo No da. tiene que ser, si no, puedes explicar un poco, tampoco intentar ser conciso, ¿vale? Pero un poco para saber siempre las respuestas de estas preguntas que a mí me interesan, pues de todas las personas que pasáis por aquí. ¿Preparado? No lo sé, pero Sí. dale. Vale, pues venga, el primero es, eh, cuando inviertas en real estate, que has dicho que lo vas a Sí, hacer próximamente, sí. ¿te fijas más en qué aporta a tu patrimonio neto o en el cash flow, las rentas recurrentes que te dan? Cash flow. Como te he dicho, 100% cash flow. Que al final van siempre ligadas, ¿eh? Una a la otra, pero, Sí, pero el cash flow es el... sí. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, ¿cuántas fuentes de ingresos distintas tienes activas ahora mismo? Esto ya más o menos lo has ido Sí, contando. La siguiente será, ¿crees que tu siguiente fuente de ingresos será 100% los un pisos. alquiler? Sí. De todos modos, antes, mientras estaba hablando, estaba pensando en ello, ¿eh? Digo, en el fondo una de las cosas interesantes de las agencias inmobiliarias es que dan en sí misma fuentes distintas de ingresos. Unas las que provienen Estás de la diversificando, sí. compra-venta, la otra del alquiler. Sí. Y lo digo porque, y además le pongo énfasis en esto, porque muchas veces cuando arrancamos una agencia inmobiliaria, venta, venta, venta. En mi caso, el alquiler lo que me ha dado es liquidez a corto. O sea, cerrar una operación inmobiliaria son 3, 4 meses de operación, ¿no? Desde que la captas hasta que la vendes. Un alquiler lo pones en alquiler hoy y en 2, 3 días ya te entra caja. Si eres capaz de generar volumen Sí, por la parte de los alquileres, oye, puedes generar ingresos pues, muy rápido. total. Pero sí, el siguiente ingreso seguro, seguro, Es seguro, creo rentas. que Vale. quiero que sea las rentas Inmobiliario. inmobiliarias. Vale. ¿Tipo de inversión favorito? Inmobiliario. ¿Algún, Aún pero no. cuál en concreto? A mí, por ejemplo, vale. O sea, el tradicional que hablabas antes A mí o... me ha gustado Claro, mucho. tú has estado mucho en habitaciones, Claro, entonces... yo siempre digo, yo he trabajado mucho tiempo ayudando a personas a invertir para alquilar por habitaciones. Conozco muy bien el modelo de negocio. Pero la coyuntura jurídica en Cataluña hoy en día a lo que me lleva es back to basics. ¿Y qué es lo que me imagino yo? Pisos. Además yo tengo la suerte, bueno, suerte, tengo la circunstancia de ser de un pueblo, como te decía antes, pequeño, lo conozco y mi obsesión es esta. O sea, sitios de, pues, ciudades, pueblos de 10.000, 15.000, 20, 30, 40.000 habitantes, pisos que se puedan comprar a tickets relativamente bajos, alquilados en tradicional con una garantía de cobro de lado. Fuera problemas, Muy bien, rentabilidades cercanas al 8-9% netas, chimpum. muy bien. Vale, entrando en tema cine y lectura, película favorita relacionada con negocios y emprendimiento. Eh, Me la debería haber preparado, pero es que te- no tengo ninguna. No tengo ninguna que me haya inspirado. Lo que sí te voy a decir, que esto es verdad, es que soy más de libros que de... digo para la parte de negocios, ¿eh? Más de libros que de pelis. No sé, no sé decirte. El Bueno, el, rey... el libro te ayuda a aprender. Las películas yo creo que son más para... También se puede aprender, ¿eh? Pero más para inspirar, ¿no? Más para inspirar. eh, Hostia, me has pillado en blanco. ¿Hay alguna que a ti Bueno, yo te haya muchísimas, inspirado mucho? muchísimas. Incluso, Yo tengo aunque una. sean ilegales, ¿eh? Te- De narcotraficante, no sé cuánto, pues al final eso es un negocio, ilegal, pero es un negocio. tengo una. La de Spotify, Vale. que es una Es serie, una serie, sí, de Netflix creo que me es. flipó. Es muy chula, sí, sí, Me la he visto. flipó. Me inspiró mucho. Sí. Me inspiró muchísimo. Eh, Madre mía, y relacionado con tu mundo de la música, ¿no? sí, correcto. A mí también me gustó. Y Y está muy chula también, parecida.
otro tema, pero el estilo es como parecido. Es no me acuerdo cómo se llama, pero es la de Google Maps. La de No que lo he visto. lo inventaron unos emprendedores, no sé si eran alemanes o así, como Google lo robó. Robó la idea. Ostras. Y Vale. esta está muy chula también. No me ¿Cómo se acuerdo llama cómo la se. peli? ¿No te No me acuerdas? acuerdo. No, es una serie también. Vale. No me Ah, acuerdo. pues Creo que es Netflix también. vale, buena pinta. No, y te iba a decir también, es que no me lo había preparado, pero las que también me inspiran muchísimo Sí. son las típicas películas, la de Elvis Presley, la de Freddie Mercury. em, es que a mí me gusta mucho la música, pero aparte de la capa artística, está la parte de cómo llegan ahí, ¿no? Y te das cuenta de que toda la vida es lo fucking mismo. Ya, ya. Relaciones, contactos, currártelo, moverte, siempre es lo mismo. Da igual Sí. que sea música, que sea fútbol, Claro, que el sector sea que sea. el sector que sea. Mira, lo acabo de buscar. El código que valía millones. Es Vale, la de Google Maps. vale, la miraré. Que era una empresa era alemana, berlinesa, de Berlín. Art, símbolo más, com. Ostras. Esta me gustó mucho también. Pero la de Spotify es. Si la gente que está escuchando esta charla no las ha visto, las dos las Es muy buena. recomiendo y mucho. ¿Y lectura? Un libro que haya marcado Esta sí que me la he preparado antes y y para un no equivocarme en después. el título, incluso, mm, me he puesto aquí la chuletilla. $100 million offers. How to make offers so good people feel stupid saying no. ¿Esto es un título? Que es del Alex ¿O es el libro Hormozzi. entero? Es el título y el subtítulo. Vale. Que es Alex de... Hormozzi, vale. Sí. Vale. Me marcó porque soy una persona muy ventas, me gustan las ventas y me gusta el enfoque que hace sobre la venta muy desarrollado desde la A hasta la Z, ¿no? Y cómo con una buena aproximación de ventas, en realidad puedes vender cualquier cosa al mejor precio. Es un libro que creo que, no estoy seguro del todo, pero creo que se puede comprar solo a través de internet. No sé si se puede encontrar en las tiendas habituales, pero vale muchísimo la pena. Y además, no solo para gente que se dedica a las ventas propiamente, no, para un gerente de un negocio, A quien sea. para un empleado, para quien sea. Bueno, es que aquí en estas charlas que hacemos ha salido muchas veces que el tema habilidades comunicativas y de venta, que son básicas y que se tendrían que trabajar muchísimo más, Sí, total. y que no es solo para el trabajo, sino también en tu día a día, en la vida personal, estás vendiendo. Cuando hablas con tu mujer, con tu hijo, con un amigo, estás negociando, estás vendiendo Todo tu el día, idea, ¿no? O lo que todo tú el quieres día. hacer, o sea que Sí. es clave. Y el otro, perdón, Ah, pero vale, otro. por innovar, el de Venga, Kiyosaki. sí. Pero Casi no lo han dicho aquí. no lo han dicho, ¿no? Es el típico. Es el Yo típico. también, a mí es el que me hizo hacer el clic ahí. De hecho, siempre cuento que me lo he leído dos veces. La primera, ni fu ni fa. Pues no sé, el momento de vida que tenía, no me acuerdo qué edad tenía, en qué situación estaba, pero me leí, me pareció un libro interesante, pero ya está. Y después lo volví a leer Lo otra, al rascaste cabo de más. bastantes años, y fue como, ¡guau! O Pero sea, además, yo siempre digo que en España me parece un libro más inspirador sí. que técnico. No, sí, sí. Porque al final, Es un cambio de mentalidad de lo típico que se dice siempre, ¿no? De lo que es un activo y un pasivo, de cómo exacto. debes organizarte tú mentalmente para conseguir esto y que tu estrategia esté alineada con esta forma de hacer. Porque aparte la parte técnica, propiamente, está muy anclada pues, a donde vivía Bueno, Robert Kiyosaki, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Eh, Y que es un libro que tiene ya no sé cuántos años, o sea sí, que también hay cosas que se han. Y de hecho, tiene muchos otros libros. Tiene el del flujo del cuadrante del dinero, que aquí quizás sí que ya es un poquito más técnico y entras sí, en algunos sí. detalles más. Pero ese es 100%, es un libro inspiracional, o sea que te cambia la forma de ver y de hacer. Vale, dos últimas. La de empezar desde cero. Si tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías? ¿Qué haría? Sí, hacerme agente inmobiliario. ¿Sí? Sí, 100%. Sí, 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 y además con O sea, tú sabiendo... hoy dejas el grupo de música de Amelie y al día siguiente, o lo siguiente Claro, que haces es hacerte agente yo con inmobiliario. lo que sé ahora, Sí, si pudiera volver atrás, y además con lo que sé que no debes hacer ahora, si pudiera volver atrás, sí, 100%. Es que a mí me encanta. Y además te tengo que decir una cosa, le he dado unas vueltas a la vida y a mi vida profesional, creo que negándome que lo que me gusta de verdad
es esto. Y también por una... hay una parte ahí detrás de ego, casi casi. Porque creo que ser agente inmobiliario no es sexy. Es más sexy trabajar en una startup. Bueno, Es más sexy no sé qué. Pero es lo que me mola. Y ahora lo tengo tan claro. Y estoy tan convencido. está Y todo alineado ahora. está como todo por fin alineado, ¿no? Y es como, wow. Entonces yo, si volviera a empezar, También. lo haría, sí, como Muy bien. agente inmobiliario. Y si quieres, te digo algo. Cogería mi móvil, empezaría a rascar, montaría una presentación, le diría a todo el mundo, soy agente inmobiliario, tienes un problema inmobiliario, dímelo. Llámame. Better call Carles. Vete a colgarlas. Sí, sí. Muy bien. Y la última, que es la que a mí más me gusta, es si tuvieras que ir a vivir a otro país mañana, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Ostras. Yo es que, a pesar de todo, No te puedes quedar aquí, tienes que ir a otro. me tengo que ir Sí, aquí. Pues España desaparece. joder, es que por todo un tema peleagudo, hace un mes te hubiese dicho 100% irme A Dubái. a Dubái. 100%. Em, es que sí, o sea, Bueno, para poner en contexto, esto se está grabando que hay la guerra de Irán, ¿no? sí, Y que han bombardeado, entre sí. otros países, a Emiratos Árabes. Eh. Siempre me han tirado, ya sé que, no sé, yo creo, es como poco popular hoy en día, ¿no? Siempre me han tirado los Estados Unidos como un sitio en el que me hubiese gustado vivir una época de mi vida, igual por la parte ¿Algún estado o alguna ciudad en concreto? Nueva York. Nueva York. Sí, siempre me ha molado. Ya sé que es que no, es cero cool, ¿eh? O sea, molaría, no sé, decir Hombre, algún sí que sitio. mola. Nueva York no está mal. Pero, pero sí. Pero cada vez, antes tenía muy claro que me quiero ir, tal. Cada vez estoy más Más a convencido gusto aquí. de que quiero estar aquí. Sí, porque al final, habla- en estos foros hablamos mucho de dinero, de inversiones, de trabajo, de emprendimiento, tal. Y últimamente estoy muy básico. O sea, la familia, los amigos, Daniel Raconet, que decimos aquí en Cataluña, ese tipo de cosas, Ya. si lo puedes tener más o menos bien ajustado, hostia, no me hagas irme a Nueva York o a Dubái. Muy bien. Pues oye, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes? Sí, en Instagram, casas barra baja de barrio. Y allí ya podréis contactarme, teléfono, lo que sea. Si alguien Pero el quiere punto de partida vender, es si ese. alguien quiere vender un piso, ¿no? Better call de barrio. Exacto. Muy bien, pues oye, muchas gracias, Carlas, por No, a ti. este ratito. Y como hemos comentado, esta charla que hemos tenido ha sido un poco para conocer mejor a Carlas y su historia. Pero también, bueno, esto está en abierto en YouTube, seguramente lo estaréis viendo, pero también hemos hecho una masterclass en la que Carlas nos ha contado todos los detalles, el paso a paso de cómo ha creado desde cero una agencia inmobiliaria online, las herramientas que necesitas, los pasos que tienes que dar, el equipo que necesitas, dónde se centraría, etcétera. Todo esto lo tenéis en la comunidad privada de Propia, que os dejamos por aquí abajo el enlace. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias, Adiós, Ramón. Carlos.